En una noche de invierno, bajo los candelabros dorados de una mansión neoyorquina, una mujer camina entre miradas que la ignoran, sin imaginar que un solo cruce de ojos cambiará para siempre el destino de dos almas. Ella es Selina Fairmont, una viuda marcada por el silencio. Él, Edmund Whittaker, el magnate más temido del país. Pero cuando el poder se encuentra con la dignidad, el mundo entero tiembla ante lo que no puede controlar: el amor. Una mirada bastará para encender un fuego que ni la sociedad ni los prejuicios podrán apagar. Cuéntame desde dónde escuchas esta historia y dime, ¿crees que el amor verdadero puede desafiar al tiempo y a las apariencias? Nueva York, invierno de 1893. El viento helado soplaba con fiereza por las avenidas cubiertas de nieve, mientras los coches de caballo avanzaban con lentitud, levantando pequeñas nubes blancas al paso de sus ruedas. Aquella noche, el mármol de la mansión Bainbridge resplandecía bajo los faroles de gas, como si pretendiera eclipsar la tristeza que habitaba detrás de tantas cortinas de encaje. Era la gala benéfica del mes, y la aristocracia de la ciudad, envuelta en tafetanes franceses y diamantes heredados, se había dado cita para exhibir fortuna, juventud y poder. Selina Fairmont descendió del carruaje envuelta en un abrigo azul medianoche, forrado de seda gris perla. Su paso era firme, pero su mirada reflejaba el peso de los años vividos al margen de aquella sociedad que, aunque alguna vez la había aclamado, ahora la toleraba con condescendencia. Tenía 38 años y desde la muerte de su esposo, una década atrás, había aprendido a caminar entre la alta sociedad como quien cruza un salón cargado de espejos, sabiendo que cada gesto, cada palabra, cada suspiro podía ser motivo de juicio. Al ingresar al vestíbulo principal, el murmullo de las conversaciones se hizo más denso. Las miradas no se detenían en ella como lo hacían con las debutantes de mejillas sonrosadas y abanicos de encaje. Selina parecía atravesar aquel salón como un fantasma elegante, envuelta en su vestido de satén con bordados discretos, guantes de encaje blanco y una peineta de nácar que sujetaba su moño bajo con la sobriedad de quien no pretende competir con la ostentación. Sabía que estaba fuera del juego. No lo lamentaba, pero tampoco lo celebraba. En un rincón del gran salón, entre políticos, banqueros y herederos impacientes, Edmund Whittaker sostenía una copa sin probarla. Su figura alta y sobria imponía respeto. Vestía un frac negro con chaleco de satén gris, perfectamente ajustado a sus hombros anchos. Su mirada, de un ámbar oscuro casi dorado bajo la luz de las lámparas, era conocida por intimidar a ministros y hacer temblar a accionistas. Había construido un imperio con las manos y la voluntad, pero aquel salón lo aburría, hasta que la vio a ella. Selina se había detenido junto a una columna, observando en silencio un mural con escenas mitológicas. No pretendía llamar la atención de nadie. Su serenidad era su escudo, y sin embargo, algo en su postura, la dignidad de sus hombros, la melancolía en sus ojos, la delicadeza con la que sostenía su abanico cerrado, hizo que Edmund dejara de escuchar la conversación a su alrededor. La contempló con detenimiento, como si descubriera una grieta en la perfección plástica de aquel mundo, una grieta hermosa, real, imposible de ignorar. Ella sintió la mirada. Fue un roce sin contacto, un temblor interno que no supo explicar. Por un instante, giró el rostro hacia él y sus ojos se encontraron. No hubo sonrisa, no hubo gesto alguno, solo un cruce de miradas que duró lo suficiente para que todo a su alrededor pareciera desvanecerse. Lady Agatha Bainbridge, anfitriona de la noche, advirtió el momento y entrecerró los ojos con desdén. En su mundo, las mujeres como Selina debían permanecer en las sombras, bordando recuerdos y esperando invitaciones que nunca llegarían.
y los hombres como Edmund, codiciados por su fortuna y temidos por su silencio, no tenían derecho a mirar a una viuda olvidada como si acabaran de verla nacer. Los murmullos comenzaron, discretos al principio, pero cargados de veneno. ¿Viste eso? Aún cree que puede competir con las jóvenes. Pobre señora Fairmont, no entiende que su tiempo ya pasó. Celina no respondió a las miradas ni a los susurros. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más elegante que cualquier réplica, más fuerte que cualquier escándalo. Caminó con paso lento hacia el jardín interior, donde el frío se colaba por las cristaleras y el perfume de las gardenias resistía el invierno. Edmund la siguió con la mirada. No se movió. No, esa noche. Pero algo en su interior se había encendido con una llama inesperada, y aunque no lo supiera aún, esa noche no sería olvidada, porque en un mundo que adoraba la juventud como una corona de cristal, un hombre poderoso había posado su atención, por primera vez en años, no en una mujer joven, sino en una mujer real, una mujer que no buscaba ser mirada, pero que fue vista, como nadie antes lo había hecho. A la mañana siguiente de la gala, las portadas de los periódicos de sociedad amanecieron más agitadas que el propio Hudson en época de deshielo. Bajo titulares ingeniosos y plumas afiladas, se repetía una escena que, para muchos, había pasado desapercibida, pero no para los ojos que viven del escándalo. El magnate del acero interrumpe su silencio ante una dama olvidada, decía uno. La señora Fairmont. ¿Rescate o capricho?, cuestionaba otro. La tinta, aún fresca en las esquinas de las cafeterías y casas de té, arrastraba consigo un juicio disfrazado de humor. Aquella sociedad que celebraba cada escote juvenil y cada debutante insípida no estaba preparada para ver el nombre de Celina Fairmont impreso junto al de Edmund Whittaker, el hombre más inaccesible del mundo financiero, una viuda y un magnate, una mirada y una tormenta. En la residencia Bainbridge, el eco del escándalo rebotaba contra las paredes tapizadas con brocados franceses. Lady Agatha, aún vestida con su bata de terciopelo burdeos y un moño tirante que le estiraba la frente más de lo necesario, sostenía una taza de porcelana mientras leía el periódico con el ceño fruncido. Siempre supimos que las mujeres como ella no conocen su lugar, murmuró, dejando la taza sobre la mesa con un leve tintineo. Pero esto es una provocación. Su voz, aguda y medida, se dirigía a un pequeño grupo de damas de sociedad que se reunían esa mañana para el té. Entre ellas, una joven con el rostro tenso preguntó con cautela, ¿no cree que puede ser solo una coincidencia, Lady Agatha? Una mirada sin intención alguna. Agatha la miró por encima del abanico, con esa mezcla de lástima y superioridad que solo las mujeres que han envejecido sin dulzura saben ejercer. Querida, los hombres poderosos no miran sin intención, y las viudas inteligentes no caminan por un salón sin saber hacia dónde van sus pasos. Las carcajadas fingidas de las presentes llenaron el aire perfumado de la habitación, pero una de ellas desvió la vista incómoda, porque aún entre aquellas lenguas afiladas había quienes recordaban que Celina, muchos años atrás, también había sido celebrada, y que su belleza, lejos de desvanecerse, se había vuelto más serena, más inquietante, más difícil de ignorar. Mientras tanto, en el edificio de acero y vidrio que albergaba las oficinas de Whittaker & Co., el ambiente era más sombrío. Edmund Whittaker, de pie frente a la ventana de su despacho, observaba el perfil de la ciudad como si buscara respuestas entre las chimeneas y las torres del tren elevado. Llevaba el cuello de la camisa levemente desabotonado, gesto poco común en él. Sostenía entre los dedos el periódico donde su nombre y el de Celina aparecían en la misma frase. No dijo nada por varios minutos. Nathaniel Crane, su secretario personal, esperaba pacientemente junto al escritorio. Era un hombre joven,
de lentes redondos y maneras discretas, que conocía el ritmo de silencio de su jefe como quien entiende los latidos de un reloj. «Investígala», dijo Edmund finalmente, sin apartar la vista del vidrio empañado. «Quiero saber quién es realmente, quién fue y por qué, después de tantos años, me ha dejado sin palabras». Nathaniel asintió sin preguntar más. Había visto a Edmund cerrar tratos de millones sin pestañear, rechazar cenas con duquesas y mirar con indiferencia incluso a las hijas de los hombres más influyentes del país. Pero esa viuda silenciosa, esa mujer que no pidió nada y, sin embargo, lo trastocó todo, parecía haber tocado una cuerda dormida en su interior. Por su parte, Selina leía los mismos periódicos en su sala de estar, sentada junto a la chimenea. La luz gris del invierno entraba a través de los visillos de encaje, proyectando sombras delicadas sobre las alfombras persas. Tenía el ceño fruncido, no de ira, sino de desilusión. Había confiado en que, con los años, la ciudad se habría vuelto más compasiva. ¡Qué ingenua! Una simple mirada había bastado para hacerla blanco de burlas y sospechas. No de él, sino del mundo que los rodeaba. Jamás debía haber asistido a esa gala, susurró, dejando el periódico a un lado. Marguerite Duval, su fiel amiga y confidente, que le servía té con manos cálidas y juicio firme, negó con la cabeza. No fue tu error, querida, fue el de ellos, por no saber mirar sin juzgar. Pero Selina ya había decidido. No asistiría a más eventos sociales. Ni galas, ni cenas, ni tardes de caridad. No volvería a caminar entre salones donde las palabras se disfrazaban de sonrisas. Prefería el silencio de su casa a la falsedad de un baile sin música. Esa misma tarde, mientras la ciudad se cubría con una niebla espesa, un coche oscuro se detuvo frente a su residencia. El cochero bajó sin anunciarse y abrió la puerta trasera. Selina, desde su ventana, frunció el entrecejo. No esperaba visitas, y mucho menos a esa hora. El mayordomo apareció con los ojos algo desorbitados. «Señora, es el señor Whittaker. Está en la puerta». Selina se quedó inmóvil por un instante. Luego respiró hondo y se levantó con una serenidad forzada. No era propio de ningún hombre de su posición presentarse sin aviso. Pero algo en su interior, una inquietud suave, una llama contenida, la impulsó a recibirlo. Lo encontró en el vestíbulo, de pie, sin sombrero, con la mirada más intensa que recordaba haber visto jamás. Vestía un abrigo negro largo, salpicado aún por la llovizna. Tenía las manos enguantadas, pero no parecía dispuesto a quitarse los guantes, como si supiera que su visita no sería larga. «Señora Fairmont», dijo con voz grave, «no vengo a incomodarla. Solo quería decirle algo que por alguna razón no pude dejar de pensar desde anoche». Ella no habló. Lo observó con una mezcla de recelo y curiosidad. En medio de un salón lleno de voces, usted fue silencio. Y créame, hacía años que no encontraba tanta paz en el silencio. Selina sintió que la respiración le temblaba, apenas, no por las palabras en sí, sino por la forma en que fueron dichas, sin galantería, sin segundas intenciones, como quien confiesa una verdad sin esperar respuesta. «No sé qué decir, señor Whittaker», murmuró finalmente. «No diga nada», respondió él con suavidad. «Solo quería agradecérselo». Y antes de que ella pudiera ofrecerle asiento o palabras de cortesía, él inclinó levemente la cabeza y se retiró. El sonido de sus pasos en la piedra mojada resonó más que cualquier música. Selina se quedó en pie, mirando la puerta cerrarse. Marguerite, que observaba desde la galería superior, bajó sin hacer ruido. «¿No qué te ha dicho?» «Nada», respondió Selina con una voz que temblaba en lo más profundo. «Y sin embargo, me lo ha dicho todo». Esa noche, la ciudad entera se entregó al bullicio de los salones, al tintinear de las copas y al vaivén de los valses.
pero en dos casas separadas por avenidas y clases sociales, dos personas se entregaron al silencio. Un silencio lleno de ecos, de imágenes compartidas, de palabras no dichas. Un silencio que, sin saberlo, ya los había unido. La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa que cubría los techos de Manhattan con un manto de misterio. Desde las ventanas del Metropolitan Club, ubicado frente a la Quinta Avenida, el bullicio de la ciudad parecía amortiguado por la humedad, como si el mundo entero contuviera el aliento ante algo inminente. El reloj marcaba la 1 cuando Selina Fairmont descendió del coche de alquiler con paso sereno y rostro pálido. Llevaba un vestido de lana gris perla, ajustado con un cinturón de terciopelo azul oscuro y sobre los hombros un redingote de cuello alto que apenas dejaba ver el broche de camafeo heredado de su madre. A pesar de su discreción, los ojos se volvían hacia ella con una rapidez que delataba la inquietud social del momento. Una viuda que aceptaba un almuerzo con el magnate del acero. Una mujer que osaba ser vista. Selina sintió cómo cada paso hacia la entrada del club pesaba más que el anterior. No por el acto en sí, sino por lo que representaba para una sociedad que medía la virtud en silencio y la decencia en distancia. Dentro, el ambiente era cálido y elegante, con paneles de madera oscura, candelabros de cristal y alfombras orientales que amortiguaban el sonido de los pasos. Edmund ya la esperaba en una de las mesas privadas del fondo, vestido con un traje de franela gris oscuro y un chaleco de seda negra que contrastaba con la rigidez de su porte. Sin embargo, al verla entrar, algo en su expresión se suavizó. Se levantó al instante, como dictaban las buenas formas, pero lo hizo con un respeto que no era cortesía, sino genuino reconocimiento. Señora Fairmont, saludó con una leve inclinación. Gracias por venir, a pesar de lo evidente. Señor Whittaker, respondió Selina tomando asiento con delicadeza. No sé si ha sido la mejor decisión, pero al menos será inolvidable. Un leve destello de ironía asomó en sus ojos, y Edmund no pudo evitar una sonrisa apenas perceptible. El camarero se acercó en silencio, tomando nota de un almuerzo liviano. Consomé de ave, ensalada de endivias y lenguado a la mantequilla negra. Todo servido en porcelana blanca con ribetes dorados, como dictaba la etiqueta de los clubes de hombres que, por excepción, abrían sus puertas a mujeres únicamente cuando éstas eran inevitables. Durante los primeros minutos, la conversación fue superficial, comentarios sobre el clima, la última función en la ópera y el nuevo acervo del Museo Metropolitano. Pero no tardó en aflorar una pausa más larga, un momento suspendido entre una frase y otra, en el que Edmund dejó la copa a un lado y por primera vez habló sin barreras. «La ciudad me teme», dijo con voz grave. «Me llaman el despiadado, el intratable. Creen que porque compré ferrocarriles y fundiciones, también compré mi historia. Pero la verdad es otra. Nací en una casa donde el pan se dividía en silencio para que no doliera tanto, donde los zapatos se heredaban de hermano a hermano y los inviernos se medían por el grosor de las mantas. Si llegué hasta aquí, fue por necesidad, no por ambición». Selina lo miró sin interrumpirlo. Sus manos permanecían sobre la falda, entrelazadas, pero sus ojos estaban fijos en él, atentos, sin compasión, sin juicio. «Mi madre murió sin ver lo que construí, y mi padre, bueno, él vendió su apellido mucho antes de que yo aprendiera a escribirlo. Lo cambió por un cheque, por una amante. Por nada». Selina no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de té y luego, con voz suave, dijo: «A veces, el silencio de la infancia grita toda la vida». Edmund parpadeó, sorprendido por la exactitud de sus palabras. No esperaba comprensión, menos aún delicadeza. Y sin embargo, allí estaba ella, mirándolo como si lo viera por dentro. No al hombre de negocios,
sino al niño herido que aún arrastraba cicatrices. ¿Y usted?, preguntó, con un matiz más íntimo en la voz. ¿Qué encontró en esta ciudad que la hizo quedarse? El recuerdo, respondió Celina con serenidad. Aquí fui feliz, aunque fuera por un instante. Y hay momentos que, por breves que sean, justifican años de silencio. La conversación continuó, más lenta, más profunda, como dos ríos que finalmente encuentran un cauce común. Edmund hablaba sin dureza, como si las palabras no le costaran cuando era ella quien escuchaba. Y Celina, acostumbrada a ser el eco de otros, se descubría siendo escuchada. Al terminar el almuerzo, él pidió que le trajeran una flor. No una rosa ni una orquídea, sino una simple gardenia blanca. Se la ofreció sin decir palabra. Celina la tomó con cuidado, como si entendiera que ese gesto no era un galanteo vulgar, sino una ofrenda silenciosa. Salieron del club al caer la tarde. La llovizna era fina pero constante, y el cielo gris parecía inclinarse sobre los edificios como un telón de teatro a punto de cerrarse. Edmund se quitó un guante y le ofreció el brazo. Celina dudó por una fracción de segundo. Luego, sin mirar a nadie, lo tomó. Caminaron así, bajo la lluvia helada, sin sombrillas, sin prisas, sin escudos. La gente los miraba desde las aceras, desde los coches, desde las vitrinas. No dijeron nada, pero los ojos lo dijeron todo. Una mujer madura, un hombre temido, caminando juntos por Wall Street como si no supieran que la ciudad los observaba, como si el invierno no doliera. A la mañana siguiente, los titulares no se hicieron esperar. La señora de los inviernos tardíos conquista al magnate implacable. Romance otoñal o escándalo anunciado. El brazo del acero y la mirada de la dignidad. Celina no leyó los diarios ese día. Prefirió sentarse junto al ventanal de su sala, la gardenia aún fresca en un vaso de cristal. Afuera, la ciudad seguía girando, escandalosa y cruel. Pero dentro de ella, algo había cambiado. No sabía si para bien o para mal. Solo sabía que, por primera vez en años, había caminado bajo la lluvia y no le había dolido. La primavera aún no había llegado del todo a Nueva York y el viento seguía arrastrando el aroma húmedo de los inviernos interminables. En la residencia Fairmont, el silencio de las mañanas era interrumpido únicamente por el sonido de las páginas del periódico, dobladas y comentadas por Marguerite Duval con su inagotable curiosidad. Aquella mañana, sin embargo, el timbre del portón rompió la calma. El mayordomo apareció con una expresión ambigua, sosteniendo un sobre sin sello ni remitente. «Llegó con un mensajero, señora», dijo tendiéndolo con cautela. Dijo que era urgente. Celina lo tomó sin sospecha alguna. La caligrafía, delicada y femenina, le resultó desconocida. Rompió el sello con lentitud y comenzó a leer. Bastaron unas líneas para que el color abandonara su rostro. Las palabras parecían arrancadas de un pasado que ella creía sepultado. Mencionaban un nombre, Arthur Wentworth, y hablaban de un amor prohibido, de paseos al atardecer, de una carta nunca respondida, una historia distorsionada, escrita con veneno y precisión, recordándole una herida que la ciudad entera había olvidado, o eso había querido creer. Dejó caer la carta sobre el escritorio y se llevó una mano al pecho. Aquella calumnia, nacida hacía más de 20 años, había sido el motivo por el cual su padre la enviara lejos por una temporada, antes de su matrimonio con el señor Fairmont. No había habido traición alguna, ni amor ilícito, solo una confusión cruel. Un hombre casado había intentado cortejarla y ella, para no manchar el nombre de su familia, guardó silencio. Pero ese silencio, en manos de los ociosos, se convirtió en rumor. Marguerite, al verla pálida y sin habla, tomó la carta y leyó por encima. «Esto es una infamia», dijo con voz temblorosa. «Alguien quiere verte caer, Celina.
Selina se levantó con lentitud, caminó hacia la ventana y miró los árboles del jardín, aún desnudos por el frío. El pasado siempre encuentra la forma de regresar, Marguerite, a veces disfrazado de perfume, otras de papel. No pasó mucho tiempo antes de que la noticia se propagara. En los círculos de la alta sociedad, los rumores se multiplicaban como fuego sobre aceite. La señora Fairmont, la misma que había osado caminar del brazo de un magnate, era ahora protagonista de un escándalo reavivado. La confirmación llegó durante una de las reuniones sociales organizadas por Lady Agatha Bainbridge. En su salón, perfumado con lirios blancos y luz dorada de candelabros, las damas bebían té y se deleitaban con el espectáculo de la maledicencia. «Dicen que fue hace muchos años», comentó una con voz aflautada, «pero ya sabe, querida, el carácter de una mujer no envejece». Lady Agatha sonrió, sosteniendo su taza con elegancia afectada. La virtud, cuando es auténtica, no necesita defensa. Lo triste es cuando se la inventa. Las risas fueron sofocadas con abanicos y los murmullos llenaron el salón como un coro hipócrita. Una de las invitadas, incómoda, intentó desviar el tema. «Quizá no sea cierto, no debemos juzgar sin pruebas». Agatha se inclinó apenas hacia ella. «Querida, en este mundo no se necesita verdad, solo testigos». Al día siguiente, Selina fue recibida en la tienda de modas de Madison Avenue, con miradas esquivas. Algunas mujeres fingieron no verla. Otras la saludaron con una cortesía tan fría que dolía más que el desprecio abierto. Se sintió reducida a un rumor, a un eco del pasado que la sociedad usaba como entretenimiento. Esa noche no encendió las lámparas. Permaneció sentada frente a la chimenea apagada con la carta sobre sus rodillas. Recordó su juventud, las risas en los paseos del parque, los vestidos de muselina, la inocencia con que creyó que el silencio la protegería. Había pagado el precio de la prudencia con el olvido y ahora debía pagar de nuevo con la humillación. Durante 3 días no salió de su habitación. Rechazó las visitas, las cartas y los recados. Marguerite intentó animarla con dulzura, pero Selina permanecía distante, atrapada en una mezcla de vergüenza y resignación. Mientras tanto, en su despacho de Wall Street, Edmund Whittaker leía con el ceño fruncido la misma carta anónima que un empleado había dejado sobre su escritorio. Nadie supo quién la envió. La caligrafía era idéntica a la que había recibido Selina. Edmund, al terminar de leer, apretó el papel entre sus manos y lo arrojó al fuego. Su mandíbula se tensó. No era un hombre dado a la ira impulsiva, pero aquella afrenta iba más allá de la decencia. A la mañana siguiente pidió a su secretario Nathaniel Crane que averiguara quién había reabierto aquel rumor. Nathaniel, con la eficiencia de un hombre leal, no tardó en descubrir que las palabras habían salido del círculo de Lady Agatha Bainbridge. Esa tarde, Edmund la visitó en su residencia sin anunciarse. Lady Agatha, sorprendida, intentó mantener la compostura. «Señor Whittaker, qué inesperado honor». Él no la dejó terminar. «Señora Bainbridge», interrumpió con tono contenido, «usted puede destruir reputaciones con una palabra. Tiene el poder de convertir una anécdota en un escándalo, pero hay una diferencia entre la sociedad y la malicia, y usted ha cruzado esa línea». Agatha sonrió con fingida inocencia. «¿Defiende a esa mujer, señor Whittaker? Una viuda que busca consuelo en la mirada de un hombre poderoso». Edmund se acercó un paso, lo suficiente para que su sombra cubriera la suya. «Defiendo la verdad. Y si alguna vez vuelve a pronunciar su nombre en público, le aseguro que no encontrará invitación que la reciba, ni fortuna que la respalde». Lady Agatha tembló apenas, aunque su sonrisa no se borró. «¿Cuánto apasionamiento por una simple dama? ¿O acaso ya no lo es?». Él la miró con frialdad, se quitó el sombrero y dijo antes de retirarse: «A diferencia de usted, ella no necesita demostrar su nobleza». La puerta se cerró con un eco sordo,
y el silencio de Agatha fue el primer rumor que nadie se atrevió a comentar. Esa noche, Edmund caminó bajo la llovizna por las calles empedradas de Madison Avenue. Cada farol reflejaba su semblante endurecido. No era la primera vez que enfrentaba la crueldad social, pero jamás había sentido tanta indignación. Quizás porque esta vez la ofensa no recaía sobre él. Llegó hasta la casa de Selina sin pensarlo. Golpeó una vez. Marguerite lo recibió con gesto preocupado. «No recibe a nadie», dijo ella intentando detenerlo. «Ni siquiera a mí quiere escuchar». Edmund hizo un leve movimiento con la cabeza. «Entonces no hablaré, solo la veré». Subió las escaleras sin esperar permiso. La encontró en su habitación, de pie junto a la ventana, mirando el jardín bajo la lluvia. Su rostro, pálido y sin maquillaje, tenía una belleza serena y herida. Cuando lo vio, no pareció sorprendida, solo cansada. «No debería estar aquí», susurró. «No debería dejar que la lastimen», respondió él con suavidad. «Esa carta no merece su llanto». Selina apretó los labios. «Usted no entiende, señor Whittaker. Una mujer sola nunca se defiende sin pagar otro precio». Él dio un paso más, pero no la tocó. La distancia entre ambos estaba cargada de algo más profundo que la proximidad. «No está sola», dijo finalmente, «y no pienso permitir que la sociedad la destruya por su silencio». Ella lo miró, y por un instante el orgullo se quebró en sus ojos. Quiso agradecerle, pero las palabras se ahogaron en la garganta. Edmund, al verla así, comprendió que cualquier intento de consuelo sería una ofensa. Se inclinó apenas y se retiró. Días después, cuando la ciudad parecía haber cambiado de tema, un nuevo rumor surgió. El magnate Whittaker había solicitado a la organización del baile de primavera llevar una acompañante especial, una viuda, una mujer que no pertenecía a la nobleza tradicional. Marguerite fue quien llevó la noticia a Selina. «Quiere que asistas con él, que seas su invitada». Selina quedó en silencio. Caminó hasta el tocador, donde la carta anónima seguía guardada. La sostuvo entre los dedos y la miró con calma. «No puedo, no después de lo que ha pasado. Si lo hago, pensarán que busco protección y no perdón». Marguerite intentó convencerla, pero la decisión estaba tomada. Esa noche, Selina escribió una carta breve dirigida a Edmund. En ella, con una elegancia dolorosa, agradecía su gesto y explicaba su negativa, no por miedo a la sociedad, sino por respeto a sí misma. Cuando el sobre fue entregado, Edmund lo leyó en silencio. Luego la guardó en su cartera junto a un retrato antiguo de su madre. Miró por la ventana de su despacho el cielo gris sobre los tejados, y por primera vez en mucho tiempo comprendió que la verdadera fortaleza no siempre está en desafiar al mundo, sino en resistirlo con dignidad. Esa noche, la ciudad volvió a brillar bajo los candelabros de sus bailes, pero en el corazón de dos almas silenciosas, la música se detuvo. Y aunque ninguno lo dijera en voz alta, ambos sabían que el eco del pasado seguiría resonando, hasta que uno de los dos decidiera enfrentarlo sin temor. La ciudad de Nueva York, en aquella semana de fines de abril, parecía respirar con un ritmo incierto. Los primeros brotes verdes asomaban tímidamente en los parques, y los faroles de gas comenzaban a encenderse más tarde, como si incluso la luz sospechara de la llegada de la primavera. Sin embargo, en la residencia Fairmont, los días se sucedían con la misma cadencia contenida, como si la casa se negara a formar parte del renacer que invadía la ciudad. Selina, sentada junto a la ventana de su salón, cosía en silencio. Las puntadas, firmes y constantes, le ayudaban a fingir serenidad, aunque por dentro la tormenta no había cesado. Desde que rechazara la invitación de Edmund Whittaker, su mente era un remolino de pensamientos entrelazados. La dignidad, el juicio de la sociedad, la soledad y aquel silencio que había seguido a su carta. No recibió respuesta, ni una línea,
Ni una nota. El silencio de Edmund, por primera vez, dolía. Era distinto al de los demás. Su silencio tenía peso, densidad, un eco que resonaba en las paredes de su conciencia como un reloj que se ha detenido, pero continúa marcando una ausencia. Mientras tanto, en lo alto del edificio de piedra de Whittaker & Co., Edmund permanecía más tiempo que nunca en su despacho. Llegaba antes del amanecer y salía cuando la ciudad ya dormía. El brillo en sus ojos se había apagado, y las palabras, antes precisas y cortantes como cuchillas, se tornaban escuetas, casi ausentes. Los empleados evitaban mirarlo a los ojos. Solo Nathaniel Crane, su fiel secretario, notaba los pequeños cambios. El desorden sobre el escritorio, el leve temblor de los dedos cuando firmaba documentos, la forma en que cerraba los ojos antes de encender el cigarro del mediodía, como si buscara en la oscuridad un rostro que ya no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras organizaba los papeles personales en el archivador lateral, Nathaniel descubrió algo que no pertenecía allí. Era un lienzo, envuelto cuidadosamente en una tela de lino bordada con iniciales femeninas. Lo desenrolló con delicadeza y contuvo la respiración. Era un retrato. Un joven Edmund, de no más de 17 años, pintado al óleo por una mano sensible, quizá amorosa. Tenía el cabello algo más largo, los labios suaves y una mirada sorprendentemente vulnerable. Nada en aquel rostro recordaba al hombre de acero que dominaba Wall Street. Detrás del lienzo, una inscripción apenas visible. Para ti, Edmund, para cuando olvides que fuiste amado. Mamá. Nathaniel cerró los ojos por un momento. Luego, sin consultar a nadie, mandó enmarcar el retrato en una tienda de confianza. 3 días después, se presentó en la casa Fairmont con una caja envuelta en papel de lino. Fue Marguerite quien lo recibió, sorprendida por la visita. «Vengo a entregar algo que creo que le pertenece a la señora Selina», dijo con seriedad. Marguerite dudó, pero la expresión del joven era tan sincera, tan desprovista de segunda intención, que lo hizo pasar. Selina bajó las escaleras con paso pausado, sosteniendo la baranda de caoba como si anticipara una noticia. «Señor Crane, qué inesperado. Perdone la intromisión», dijo él, inclinando la cabeza. «No traigo cartas ni mensajes, solo esto», le tendió la caja. Selina la recibió con un leve temblor en los dedos, la colocó sobre la mesa del salón y retiró el lazo con lentitud. Cuando levantó la tapa y vio el retrato, se quedó inmóvil. Los ojos del muchacho la miraban desde la tela como si aún esperaran consuelo. Era Edmund, sí, pero no el que el mundo conocía. Era un muchacho herido, con el alma expuesta en los ojos, con el pecho lleno de promesas no cumplidas. Selina llevó una mano a los labios sin poder pronunciar palabra. Nathaniel, a una distancia prudente, habló con voz baja. «Fue pintado por su madre. Lo encontré por accidente, pero al verlo pensé que usted debía conocer también ese lado de él». Selina asintió. No necesitaba más explicaciones. Agradeció con una mirada y Nathaniel se marchó sin añadir palabra. Aquella noche, Selina no durmió. Encendió una vela junto al retrato y lo contempló durante horas, como quien descubre un pasaje secreto en un libro ya leído. ¿Cómo podía ese muchacho haberse convertido en un hombre tan duro? ¿Quién había sepultado esa ternura? Al amanecer, impulsada por una fuerza que no comprendía del todo, se vistió con un abrigo sencillo y subió a un coche. Pidió ser llevada a la oficina central de Whittaker & Co. El cochero la miró por el espejo con disimulo. No era usual ver a la señora Fairmont de camino al distrito financiero, pero no dijo nada. Al llegar, pidió hablar con el señor Whittaker. El portero intentó negarse, pero su nombre y su mirada bastaron para que la condujera hasta el ascensor. El ascenso fue lento, casi solemne. El sonido de los engranajes parecía el preludio de una escena que aún no conocía su desenlace.
Al abrirse la puerta del despacho, lo vio. Estaba solo, sentado junto al ventanal, sin saco ni corbata. Llevaba una camisa blanca, arrugada, con las mangas dobladas hasta los codos. En una mano sostenía una copa de cristal con un licor oscuro, y en la otra, un sobre cerrado que no llegó a abrir. El sonido de la puerta lo hizo girar. Al verla, no se levantó de inmediato. Solo la miró, como si no supiera si era real o una aparición nacida del cansancio. «Selina», murmuró, casi con asombro. Ella avanzó unos pasos, sosteniendo el retrato envuelto. No lo alzó aún. Se detuvo frente a él, con el corazón latiendo en las sienes. «No vengo por cortesía», dijo con voz serena, «ni por obligación». Él dejó la copa sobre la mesa, sin apartar la mirada. «Entonces, ¿por qué?». Selina desenrolló el lienzo y lo sostuvo entre ambos. «Porque quiero saber por qué este muchacho desapareció y por qué jamás lo dejaste volver». Edmund bajó la vista. Por primera vez en años, sus hombros perdieron firmeza. No dijo nada. Solo se sentó con las manos sobre las rodillas, como si aquel retrato lo hubiera despojado de su armadura. «Ese muchacho murió cuando su madre lo dejó solo», dijo con dificultad. «Aprendí que la debilidad no protege, que la ternura no se respeta. Así que la guardé, muy dentro, hasta que casi la olvidé». Selina se acercó. No lo tocó, pero su proximidad tenía una fuerza mayor que cualquier caricia. «Ese muchacho no está muerto, Edmund. Solo espera que alguien lo reconozca». Él alzó la mirada. Y en esos ojos, tan acostumbrados a intimidar, brilló una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más real, más hermoso. «¿Tú lo reconoces?», preguntó sin respirar. Ella no respondió. No hacía falta. En ese despacho silencioso, rodeados de papeles, humo y cristales, no hubo declaraciones ni promesas. Solo una mujer viendo a un hombre sin máscaras. Y un hombre que por primera vez en mucho tiempo no temía ser visto. La tarde cayó sobre la ciudad como un telón suave, y en lo alto del edificio, entre sombras y recuerdos, dos almas rotas se encontraron sin palabras, sostenidas solo por la fuerza callada de lo que aún podía ser. La ciudad de Nueva York despertó aquella mañana con un aire espeso de anticipación. Los titulares de los periódicos, impresos con tinta todavía fresca, se esparcían como fuego por los cafés, los salones de costura, los vestíbulos de los hoteles y las bancas de Central Park. Las palabras no eran precisas, pero tampoco ambiguas. Bastaba con una insinuación para que el escándalo estallara. La viuda Fairmont entra al despacho del magnate al caer la tarde y sale cuando la noche ya no tiene testigos. Negocios o consuelo. Whittaker y la mujer que no teme al que dirán, una dama respetable o la nueva amante del rey del acero. No había fotografías, pero sí descripciones tan detalladas como despiadadas. El abrigo gris perla, el rostro pálido, la mirada decidida. Y luego, el silencio. El silencio que los moralistas usan como prueba irrefutable. En la residencia Fairmont, la conmoción fue inmediata. Selina se enteró por boca de Marguerite, quien, con el rostro pálido y los labios apretados, depositó el periódico sobre la mesa del desayuno sin pronunciar palabra. Selina leyó la nota con una lentitud desgarradora. Las letras parecían clavarle espinas en el pecho. La tinta negra que tantas veces la había ignorado, ahora se atrevía a nombrarla, no por su carácter, ni por su historia, sino por su cercanía con un hombre. Los días siguientes fueron crueles. Las invitaciones que antes llegaban de forma escasa pero constante, cesaron por completo. Los saludos en la iglesia se convirtieron en inclinaciones breves o, peor aún, en miradas esquivas. La tienda de modas donde solía encargar sus vestidos de temporada fingió estar en revisión de inventario, cuando ella entró una tarde de miércoles. Y en la confitería de la Sexta Avenida, donde durante años había tomado el té con mujeres de su círculo,
La mesera la ubicó en una mesa alejada, cerca de la cocina, lejos de las damas que cuchicheaban tras los abanicos. Celina intentó mantener la compostura. Caminaba con el mentón en alto, vestía con la misma sobriedad elegante de siempre y saludaba con cortesía a quienes la evitaban. Pero al llegar a casa, dejaba caer el bolso sobre la consola, se quitaba los guantes con movimientos mecánicos y permanecía largos minutos en silencio, con la mirada fija en ningún punto. «No mereces esto», decía Marguerite cada noche, encendiendo las velas con un suspiro. «La ciudad castiga lo que no entiende y teme a una mujer que no suplica». Pero las palabras de consuelo no bastaban. Había algo más profundo que la humillación pública, la herida en la dignidad. Celina había luchado toda su vida por preservar su nombre. Había resistido la juventud de las demás sin envidia. Había aceptado la soledad con decoro, pero ser señalada por un gesto de humanidad, eso la desarmaba, porque no había pecado, solo había mirado a un hombre con ternura, había escuchado su dolor, había visto su rostro sin máscara, y eso, en aquella sociedad, era peor que un error, era un atrevimiento. En otro rincón de la ciudad, entre columnas de mármol y paneles de caoba, Edmund Whittaker también leía los periódicos. No con vergüenza, sino con una furia contenida. Conocía la crueldad de los círculos sociales. Sabía lo que costaba no pertenecer. Pero jamás imaginó que su cercanía sería el arma usada para herir a alguien como Celina. Durante días, Edmund se sumergió en el trabajo con una intensidad casi violenta. Reuniones, contratos, inversiones, todo servía como escudo. Pero en las noches, cuando el despacho quedaba en penumbra y la ciudad se acallaba tras los cristales, su mente volvía una y otra vez a la imagen de Celina bajando los escalones de su oficina, con los ojos encendidos por una verdad silenciosa. Ella no había pedido nada, ni un favor, ni una promesa. Solo había estado allí, con él, y ahora, por ese acto de generosidad, era tratada como una mujer indigna. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable. Una cena de gala estaba prevista en el salón principal del Hotel de la Croix, donde se reunirían los industriales más poderosos del noreste, junto a políticos, embajadores y miembros selectos de la aristocracia neoyorquina. Edmund había confirmado su presencia meses atrás, pero ese año sería diferente. El salón resplandecía con luz dorada, y los candelabros de cristal pendían como racimos de estrellas sobre las mesas dispuestas con manteles de lino y cubertería francesa. Las conversaciones fluían entre copas de vino y platos de cordero glaseado. El nombre de Celina, aunque no dicho en voz alta, flotaba entre los comensales como un perfume ácido. Cuando Edmund se levantó de su asiento, el murmullo cesó. Era raro verlo hablar fuera del contexto de los negocios. Más raro aún que pidiera la palabra sin haber sido anunciado. «Señores», dijo con la voz grave y firme, «esta noche no hablaré de acciones ni de ferrocarriles. No vengo a compartir cifras. Vengo a hablar de algo más valioso, la decencia». Algunos se removieron en sus asientos, otros fingieron beber. He leído los mismos periódicos que ustedes, he escuchado los mismos rumores, y he visto cómo la sociedad, que se dice culta, ataca con saña a una mujer que solo ofreció su oído y su presencia a un hombre que la necesitaba. El silencio se volvió más denso. «No, no somos amantes», continuó, «y si lo fuéramos no debería importar. Pero no lo somos. Ella es una dama, una viuda que ha cargado su nombre con dignidad durante años, una mujer que no mendiga simpatías ni favores, y si ustedes la condenan por eso, entonces es esta ciudad la que ha perdido su moral». Su voz resonó con fuerza. La sociedad que castiga a una mujer por sentir es más cruel que cualquier mercado de valores, porque destruye lo único que no se recupera,
El honor. Hubo un silencio largo. Nadie aplaudió. Nadie se atrevió a mirarlo directamente. Pero algo se quebró. Algo se abrió. Y Edmund lo supo. Esa noche, al regresar a su casa, se quitó la levita con manos tensas. Encendió una lámpara de aceite y se sentó junto al escritorio. No escribió. No bebió. Solo permaneció allí mirando la llama parpadear. En la residencia Fairmont, Marguerite entró a la habitación con un sobre en la mano. Ha llegado esto. No tiene remitente, pero es de su letra. Selina lo tomó con manos temblorosas. Lo abrió. Dentro, una sola hoja, una frase. Gracias por enseñarme que el silencio también puede tener voz. Selina cerró los ojos. No lloró, pero en su pecho, donde la herida aún latía, una calma nueva comenzaba a germinar. No era aún el fin de la humillación, pero era el inicio de algo más profundo, una defensa, un reconocimiento, un acto de redención pública que ningún otro hombre habría tenido el valor de hacer. La ciudad, como siempre, seguiría murmurando, pero esta vez el rumor no sería solo escándalo, sino también respeto. Y en el corazón de Selina, por primera vez desde aquel invierno, se encendió la tibia promesa de que quizá, solo quizá, aún era posible caminar entre las sombras sin perder la luz. El cielo sobre Nueva York amaneció gris, sin lluvia, pero con un aire denso que parecía presagiar algo indefinible. Las campanas de la iglesia de la Cuarta Avenida tañeron con una lentitud que retumbaba en el pecho de los que caminaban por las aceras aún húmedas, y entre los rumores de mercado y el aroma del pan recién horneado flotaba el silencio de una espera no anunciada. En su despacho, Edmund Whittaker miraba por la ventana con las manos cruzadas a la espalda. Aún vestía la camisa del día anterior, sin chaleco ni corbata, y su cabello ligeramente despeinado caía sobre su frente, como si también se negara a cumplir con la disciplina de siempre. La ciudad seguía girando allá abajo, implacable e indiferente. Pero dentro de él todo parecía haberse detenido. Las palabras que había pronunciado en aquella cena seguían resonando en su mente como un eco inútil. No habían bastado, no para silenciar los cuchicheos, no para protegerla del juicio, no para reparar lo que el escándalo había quebrado en Selina. La decisión que se estaba gestando en su interior no era fácil, no era romántica, ni heroica, era práctica, como todo lo que había aprendido a hacer en la vida, y sin embargo, jamás le había costado tanto. Pidió a Nathaniel que enviara un recado a la residencia Fairmont. Solo unas líneas. Esta tarde, a las 5. Necesito hablar con usted, Edmund. Cuando Selina recibió la nota, no supo cómo interpretarla. Llevaba días encerrada en su jardín, recortando rosas marchitas con manos firmes, como si en cada tallo cercenado pudiera contener los pensamientos que la perseguían. El gesto de Edmund en la cena pública había sido noble, incluso conmovedor, pero también había sido peligroso, lo había expuesto, y con ello había atado su nombre al de ella de una forma que ya no podían fingir ni deshacer. Esa tarde, Selina se vistió con su habitual sobriedad. Un vestido de muselina azul oscuro, sin adornos, con un cinturón ceñido a la cintura y mangas 3/4. Se recogió el cabello en un moño bajo, dejando a propósito un mechón suelto que enmarcaba su rostro con una suavidad que no intentó corregir. El coche la condujo en silencio hasta la oficina de Whittaker & Co., donde Nathaniel la recibió con un gesto serio, casi solemne. La condujo directamente al despacho, cuya puerta permanecía entreabierta. Edmund estaba allí, de pie junto a una mesa redonda donde aguardaban 2 tazas de té. La estancia estaba iluminada solo por la luz de la tarde, que entraba dorada por los ventanales. No había papeles, ni libros, ni rastros del habitual desorden del trabajo. Solo silencio, y una tensión que podía cortarse con el mismo cuchillo que reposaba junto al plato de azúcar. «Gracias por venir», dijo él sin moverse. «Sé que no ha sido fácil para usted,
Últimamente. Celina avanzó con paso contenido. Se detuvo frente a él sin sentarse. Usted pidió que viniera. Aquí estoy. Él respiró hondo y la miró por fin. Sus ojos, de un ámbar profundo, estaban marcados por ojeras discretas y un brillo contenido que no era llanto, pero tampoco fortaleza. «Quiero hacerle una proposición», dijo, sin rodeos. Celina frunció apenas el ceño. Su espalda se tensó. «No necesito caridad, señor Whittaker», respondió con voz firme. «No es caridad», replicó él, acercándose un paso. «Es un acuerdo, un escudo». Ella lo miró en silencio, esperando que continuara. «La ciudad no dejará de hablar. Yo podría ignorarlo, usted también. Pero las consecuencias ya no se limitan a rumores. Usted ha sido rechazada, excluida, insultada. Y todo por un gesto que no debería haber provocado escándalo alguno». Se detuvo, tomó aire. «Si nos casamos, no podrán seguir señalándola. Será mi esposa. Y eso les cerrará la boca a todos». Celina lo escuchó sin parpadear. Por un instante, su rostro no mostró emoción alguna. Pero sus manos, que hasta ese momento habían estado tranquilas a los costados de su cuerpo, se cerraron lentamente sobre la falda. «¿Casarnos?», repitió sin elevar la voz. «¿Para silenciar rumores?». Edmund bajó la mirada. «Es lo único que sé hacer. Proteger. Con contratos, con gestos públicos, con decisiones firmes. Sé que no es lo que usted espera, pero es lo único que puedo ofrecerle». El silencio se hizo espeso entre ellos. Celina caminó lentamente hacia el ventanal, sin voltear. «¿Y dónde está el amor, señor Whittaker? ¿En qué rincón del contrato se menciona el cariño, la ternura, el deseo de compartir una vida, y no solo un apellido?» Él se acercó a ella, deteniéndose a escasos pasos. «No me atrevería a prometerle lo que no sé si puedo cumplir. No quiero mentirle». Celina se giró. Su mirada, encendida por una tristeza antigua, lo atravesó. «Entonces, no me pida que renuncie a mi dignidad por una unión vacía. He vivido sola muchos años. He conocido la humillación, sí, pero jamás me he dejado definir por ella. No aceptaré ser la esposa del magnate solo para acallar las voces. Prefiero seguir siendo la viuda de mi silencio». La voz no le tembló, pero sus ojos... Esos ojos hablaban de un dolor contenido, de una herida que no era nueva, pero que se abría una vez más. Edmund no insistió, asintió lentamente, y por primera vez pareció más derrotado que decidido. «Lo entiendo», susurró. «Lamento haberla herido». Celina no respondió. Tomó su bolso con dignidad tranquila y se dirigió a la puerta, pero justo antes de cruzarla se detuvo. «Le agradezco su honestidad, Edmund, de verdad, pero no quiero ser su escudo. Si algún día me ofrece su alma, quizás entonces yo le ofrezca la mía». Y sin esperar respuesta, se marchó. Esa noche, la ciudad se cubrió con una neblina suave, como si la primavera se negara a llegar. En su residencia, Celina permaneció sentada junto al fuego, mirando las brasas apagarse lentamente. No lloró. Pero en su pecho se había instalado un vacío, uno distinto a todos los anteriores, porque esta vez el rechazo no venía del mundo, venía de ella misma, y sin embargo, dolía igual. En la oficina, Edmund se quedó solo hasta bien entrada la madrugada. Luego pidió a Nathaniel que hiciera los arreglos para su retiro temporal. Quería ir a su residencia de campo en las afueras, alejarse del ruido, del juicio, de sí mismo. Cuando el tren partió al amanecer, llevaba consigo solo un pequeño maletín, el retrato que su madre pintó, y una carta escrita a mano que no se atrevía a enviar. En el fondo de su alma, algo había cambiado. No sabía ponerle nombre, pero sentía que la distancia no lo protegería esta vez, porque por primera vez en su vida, una mujer no lo necesitaba. Y eso la hacía inolvidable. Y en la ciudad que nunca callaba, el escándalo seguía su curso. Pero en el silencio de dos corazones divididos, lo que latía ya no era vergüenza,
sino deseo. Un deseo que no se gritaba, que no se confesaba, pero que ardía en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada palabra que no se dijo, y que aún pedía ser pronunciada. El viento de mayo traía consigo un calor inusual, casi sofocante, como si la ciudad entera respirara con dificultad. Las calles de Nueva York hervían bajo un sol caprichoso, y sin embargo, entre los murmullos de los transeúntes y el retumbar de los carruajes, nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir aquella tarde. A las 4:15, una columna de humo comenzó a elevarse desde el Distrito Sur, justo donde se alzaba el edificio antiguo que albergaba el orfanato St. Mary, una institución discreta que durante años había sido sostenida en secreto por donaciones del magnate Edmund Whittaker. Pocos sabían de su vínculo con ese lugar, menos aún que había sido fundado en honor a su madre, cuyo nombre completo estaba grabado en una placa de hierro en la entrada, oculta entre las sombras de un pórtico olvidado. El fuego se propagó con rapidez. Las maderas secas del techo crujieron como huesos rotos, y las llamas, como lenguas de juicio, devoraban paredes, muebles y ventanas. El caos fue inmediato. Niños gritando, monjas corriendo entre el humo, vecinos tratando de ayudar con cubetas de agua, mientras los carros de bomberos luchaban por abrirse paso entre el tráfico de una ciudad que no sabe detenerse. La noticia llegó primero por los gritos, luego por los vendedores de diarios que corrían por las calles con las hojas aún húmedas de tinta. Incendio en el St. Mary. Hay niños atrapados. En una casa de muros silenciosos, Selina Fairmont se levantó de un salto al oír el pregón. Sintió un estremecimiento que no pudo explicar. Abandonó su bordado, dejó caer el dedal y, sin pronunciar palabra, ordenó al cochero que la llevara al sur de la ciudad. Durante el trayecto, la ciudad entera parecía girar alrededor del humo. Mujeres detenidas en las esquinas con pañuelos en la boca, hombres cubriéndose los ojos del hollín, y, en medio de todo, una figura que emergía de entre las sombras del desastre con un niño en brazos. Edmund Whittaker tenía el rostro tiznado, la camisa desgarrada en un costado y los ojos más oscuros que nunca. Sostenía a un pequeño de unos 5 años, cubierto de polvo y sangre seca en la frente. Caminaba con firmeza entre los escombros, como si su cuerpo no sintiera el peso del mundo, solo la necesidad de proteger. Selina, al verlo, descendió del carruaje sin esperar a que éste se detuviera por completo. Corrió entre el humo, esquivando tablones, ignorando las miradas. Su corazón palpitaba con una fuerza desconocida, una mezcla de temor, ternura y algo que no se atrevía a nombrar. Cuando llegó hasta él, el mundo pareció detenerse. Edmund levantó la vista y la vio. Por un instante, sus pasos se detuvieron. La ciudad podía estar cayéndose a su alrededor, pero en aquel segundo solo existía ella. Sus ojos se encontraron en medio del caos, del fuego extinguiéndose, del dolor ajeno. Y sin pensarlo, como si sus cuerpos supieran lo que sus bocas aún no decían, Selina lo abrazó. Lo hizo con una fuerza contenida, con el rostro enterrado en su hombro sucio, con las manos rodeando su espalda, como si con ese gesto pudiera protegerlo del mundo. Edmund, que no conocía el refugio desde hacía décadas, cerró los ojos y dejó que su cuerpo cediera a ese calor inesperado. Siguió sosteniendo al niño con un brazo, pero el otro se alzó para rodearla, con una ternura que nadie habría imaginado en un hombre como él. Los periodistas llegaron segundos después, fotógrafos con lentes enormes, reporteros con cuadernos manchados de sudor, dibujantes que trazaban con rapidez la escena que luego llenarían de tinta en los salones de redacción. Nadie gritó, nadie se atrevió a interrumpir, porque frente a ellos no había un escándalo, había algo más poderoso. Una verdad que no necesitaba explicación, una mujer madura sosteniendo al hombre más temido del país, y él dejándose sostener.
Los rumores cesaron al día siguiente, no por censura, sino porque no había nada más que decir. El diario Herald Tribune publicó en su portada un dibujo a carbón de la escena, con un título que desarmó la lengua viperina de la sociedad. El alma del acero encuentra consuelo en el corazón de una dama. La ciudad cayó. Mientras tanto, en la residencia Fairmont, Selina había vuelto en silencio, sin cambiarse el vestido quemado por el humo. Se sentó en su habitación y dejó que Marguerite le lavara las manos con agua de rosas. No dijo palabra durante horas. Solo miraba el fuego del hogar con la mirada de quien ha cruzado un umbral. ¿Está usted bien?, preguntó Marguerite con delicadeza, secando las manos de su amiga con una toalla de lino bordado. Selina tardó en responder. «Por primera vez, no me importa si lo estoy». Marguerite sonrió apenas, comprendiendo más de lo que parecía. En la otra punta de la ciudad, Edmund se encontraba en el hospital improvisado donde habían llevado a los niños rescatados. Supervisaba personalmente cada detalle sin levantar la voz, sin exponer su nombre, pero con la determinación de un hombre que se ha reconciliado con algo profundo. Esa noche no volvió a su casa. Se quedó en un banco de madera, sentado junto al pequeño que había llevado en brazos. El niño dormía, con la frente vendada y las mejillas pálidas. «Se llama Henry», dijo una de las monjas, cubriendo al niño con una manta. «Dicen que no tiene familia». Edmund lo miró largo rato. Luego bajó la vista como si esa historia le hablara más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando finalmente regresó a su residencia, ya entrada la madrugada, encontró una carta esperando sobre su escritorio. No estaba sellada. Era una hoja doblada, escrita con letra firme y femenina. No lo abracé para salvarlo. Lo abracé porque no podía evitarlo. No firmaba. No hacía falta. Él apoyó la frente sobre el papel y por primera vez en su vida lloró. No de dolor, sino de algo que había olvidado. Algo que parecía haberse incendiado junto con ese edificio, pero que ahora renacía entre cenizas. La ciudad siguió su curso. Las flores comenzaron a brotar en los balcones. Las mujeres retomaron sus paseos por Central Park. Los hombres volvieron a hablar de inversiones, pero ya nadie volvió a mencionar el escándalo. Porque cuando una mujer se convierte en símbolo de compasión y un hombre de poder en símbolo de humanidad, las bocas se cierran y los corazones, sin quererlo, se abren. Y entre ellos, en el silencio posterior al fuego, comenzó a formarse algo nuevo, algo que ni el juicio, ni la distancia, ni el orgullo podrían detener. Una llama. Esta vez, no para destruir, sino para permanecer. El invierno persistía en Nueva York como una sombra elegante, silenciosa y punzante. Las aceras de mármol en la Quinta Avenida resplandecían bajo el sol pálido, mientras las ventanas empañadas de las residencias ocultaban intrigas, deseos y decisiones que aún no se habían pronunciado en voz alta. En el interior del hogar de Selina Fairmont, la chimenea crepitaba, pero el calor no alcanzaba a disipar el temblor que recorría sus manos al abrir aquella carta sin remitente. El sobre era blanco, sencillo, sellado con cera azul, sin escudo ni iniciales. El papel, perfumado con un aroma casi imperceptible a gardenias. Dentro, un solo recorte de periódico, cuidadosamente doblado. En él, una fotografía en blanco y negro capturaba un instante que ya vivía grabado en su memoria. Edmund Whittaker, con la camisa manchada de hollín y el rostro endurecido por la tragedia, cargando a un niño entre los brazos. Junto a él, ella, con los cabellos sueltos bajo el sombrero, abrazándolo sin pudor, como si todo lo que alguna vez le importó estuviera ahí, en ese gesto. El titular era claro: la señora Fairmont y el magnate Whittaker salvan juntos a más de 20 niños del incendio en St. Mary's. Debajo del recorte, sin más palabras, un ramo de gardenias envuelto en seda blanca. Selina no necesitaba una firma. Ese silencio la miraba desde los ojos de Edmund. Durante horas
Permaneció de pie frente a la ventana, viendo cómo el hielo se derretía en los tejados. El ramo descansaba sobre el piano, como si esperara una decisión. Celina sabía que el momento había llegado. Ya no podía ocultarse entre salones vacíos ni refugiarse en los códigos sociales que tantas veces la asfixiaron. Edmund la había visto, la había mirado como ningún otro, no como una mujer olvidada por el tiempo, sino como el alma que aún latía debajo de las capas de silencio. Esa misma noche, un carruaje se detuvo frente a su residencia. Un joven lacayo le entregó una invitación con el sello de la mansión Whittaker. Un evento formal, exclusivo. Una velada para celebrar la reconstrucción del orfanato y la generosidad de la alta sociedad. Celina supo, al leer la lista de invitados, que todos los nombres más rencorosos estarían presentes. Lady Agatha Bainbridge, el señor y la señora Hammond, la señora Colville, todos los que alguna vez la juzgaron, todos los que cuchichearon en su contra, la humillaron, la empujaron hacia el rincón de las mujeres decorosas pero invisibles. Tardó horas en elegir su vestido. No por vanidad, sino por dignidad. Finalmente optó por un diseño en terciopelo violeta profundo, de mangas largas y cuello alto, adornado apenas con un broche de amatistas heredado de su madre. Recogió el cabello en un moño bajo, con un solo mechón rebelde rozándole la mejilla. No necesitaba más ornamentos. Su porte hablaba por ella. La mansión Whittaker resplandecía esa noche con una elegancia contenida. Candelabros de cristal y cortinas de terciopelo encuadraban el gran salón, donde los murmullos flotaban entre copas de champán y notas suaves de un cuarteto de cuerdas. Celina entró con paso firme, ignorando las miradas que se volvían hacia ella como agujas. Ninguno se atrevió a saludarla, aún no. Edmund apareció desde el fondo de la sala. Vestía un frac negro impecable, camisa almidonada y una flor blanca en la solapa. Sus ojos la buscaron apenas cruzó el umbral, como si toda la sala se desvaneciera hasta quedar solo ella. No sonrió, pero sus labios se movieron con una ternura que estremeció a Celina. «Gracias por venir». Antes de que ella pudiera responder, Edmund se adelantó al centro del salón y alzó su copa. «Esta noche no celebramos el acero, ni los edificios, ni los números en un papel», dijo, su voz firme pero serena. «Esta noche celebramos algo que en esta ciudad olvidamos con demasiada frecuencia: la humanidad». Hubo un breve murmullo entre los invitados. «Muchos de ustedes conocen mi historia», continuó. «Hijo de inmigrantes, forjado a golpes en una sociedad que solo respeta a quien aplasta. He sido acusado de muchas cosas, de ser frío, de no mirar atrás, de no mirar a nadie. Y es cierto, hasta que conocí a una mujer que me enseñó a mirar con los ojos del alma». Los murmullos se convirtieron en suspiros. Los rostros se voltearon hacia Celina. «Les presento», dijo Edmund, extendiendo una mano hacia ella, «a la señora Celina Fairmont, la única que se atrevió a verme sin temor, y la única a quien me atreví a mostrarme sin máscara». La sala guardó un silencio tenso. Lady Agatha apretó su copa con los dedos enguantados hasta que el cristal tembló. Pero no dijo nada. Celina, con el corazón desbocado, caminó hasta donde él la esperaba. No hubo beso ni caricia, solo una mirada sostenida que hablaba en un idioma que nadie más comprendía. Pero la calma no duraría. Poco antes del brindis final, un mensajero irrumpió discretamente en el salón. Nathaniel Crane, el fiel secretario de Edmund, lo interceptó, pero no logró impedir que un documento llegara a manos de su jefe. Edmund lo leyó en silencio. Sus ojos, por un instante, perdieron todo fulgor. Luego, sin mirar a nadie, le entregó el papel a Celina. Era una copia del testamento de su padre.
Un documento sellado, legal y una nota adjunta. La señorita Genevieve Aldrich ha sido reconocida legalmente como hija legítima del difunto Thomas Whittaker. Reclama su parte de la herencia. Celina sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. No por la riqueza, no por el poder, sino por el rostro de Edmund, que se había endurecido de nuevo. El pasado, una vez más, se alzaba como una amenaza en el presente. La nota final era aún más inquietante. Estaba firmada por los abogados de Lady Agatha. Un susurro cruzó la sala. Lady Agatha se retiró en silencio, con una leve inclinación de cabeza, pero en sus ojos brillaba la satisfacción del veneno. Celina guardó el documento en su bolso de terciopelo, miró a Edmund y, sin una palabra, se acercó al cuarteto de cuerdas. Pidió que tocaran una melodía antigua, una que su madre solía cantar cuando todo parecía perdido, y entonces, ante los ojos de todos, extendió la mano a Edmund y le susurró con firmeza: «Todavía estamos de pie». El magnate, que había enfrentado banqueros, crisis y traiciones, sintió que por primera vez en su vida no estaba solo. Y en medio del escándalo, de la amenaza, del juicio social, bailaron. No como escándalo, no como provocación, sino como declaración silenciosa de una verdad irrefutable, que el amor no pide permiso, solo llega y se queda. El escándalo había estallado como un trueno contenido por demasiado tiempo. Durante días, los diarios neoyorquinos no hablaban de otra cosa. La supuesta hermana ilegítima del magnate Edmund Whittaker, el enfrentamiento con la aristocracia tradicional, y en medio de todo, la figura de una mujer que nadie esperaba, Celina Fairmont, la viuda que desafió las edades, las apariencias y los códigos no escritos de la élite. En la residencia de Edmund, el ambiente era tenso. Nathaniel Crane, con el rostro más pálido de lo habitual, entregaba documentos legales, informes y telegramas sin pausa. El personal caminaba en puntas de pie, como si el aire mismo pudiera estallar con una sola palabra mal colocada. Celina, sin embargo, mantenía una calma que sorprendía incluso a ella misma. En el fondo, sabía que ese momento llegaría, que quienes alguna vez habían tolerado a Edmund por su fortuna, en realidad esperaban la primera grieta para derribarlo. Y esa grieta había llegado bajo la forma de una joven llamada Genevieve Aldrich. El apellido era desconocido para todos, menos para Edmund. Tenía 6 años cuando la vi por última vez, confesó él, sentado en su despacho, la voz más ronca que nunca. Era una niña rubia, delgada, siempre vestida con ropas baratas. Mi padre iba a verla en secreto, mi madre lo sabía y lo odiaba en silencio. Celina escuchaba sin interrumpir, con las manos entrelazadas sobre su falda de lana azul. Había ido hasta allí con la intención de ayudar, pero no imaginó que, en su interior, una parte de ella también deseaba conocer al niño herido que Edmund aún guardaba bajo sus hombros rectos. «Nunca me dijeron que era mi hermana», añadió él, «pero ahora aparece con los documentos, con un abogado, con un reclamo y con el respaldo de Agatha». Celina bajó la mirada un instante. «Entonces no es una casualidad», murmuró, «es una jugada». Edmund asintió. Su mano rozó la de ella, apenas un roce, pero en ese leve contacto se contenía una súplica. «Estoy cansado, Celina, de luchar, de defenderme, de fingir que nada me afecta». Ella no respondió con palabras. Se levantó con suavidad, tomó los documentos que estaban sobre el escritorio y los leyó uno a uno. Luego se volvió hacia él, con una expresión decidida. «Entonces permíteme ayudarte, no como una caridad, no como una deuda, sino como una mujer que cree en ti, incluso cuando tú mismo dudas de tu valor». Fue así como comenzó lo que los periódicos llamarían después la reconciliación silenciosa de la Quinta Avenida. Celina buscó a los abogados de Genevieve en privado.
A diferencia de Lady Agatha, que solo veía enemigos, Selina buscaba comprender los motivos de la muchacha. No encontró rencor en ella, sino una tristeza antigua, tejida de abandono y ausencias. «No quiero su fortuna», dijo Genevieve, con apenas 20 años y los ojos color miel que recordaban a los de Edmund. «Solo quiero que no me niegue. No quiero ser un secreto». Selina sintió un nudo en la garganta. Sabía lo que era vivir escondida entre los muros del silencio. En una jugada que sorprendió incluso a los más astutos, Selina propuso un fideicomiso a nombre de Genevieve, no como herencia disputada, sino como reconocimiento. Edmund no perdería su empresa ni su legado. La joven tendría recursos para estudiar, viajar, empezar de nuevo. Lady Agatha, al enterarse, estalló en furia. Sus aliados más conservadores la miraron con recelo, pues Selina había logrado lo imposible: resolver una amenaza sin escándalo, sin violencia, sin ruina. La noche siguiente la ciudad respiraba con nuevos rumores. Edmund Whittaker no había sido vencido. Selina Fairmont no había huido. Y en un gesto que desconcertó a muchos, los dos fueron vistos caminando juntos por el paseo de Gramercy Park, sin escoltas, sin máscaras, sin miedo. Pero la escena que quedaría grabada en la memoria colectiva de Nueva York ocurrió una semana después. El gran salón de la mansión Bainbridge, donde todo había comenzado, estaba siendo preparado para una subasta benéfica. Selina fue invitada de nuevo, esta vez con honores. Dudó. El lugar cargaba demasiadas memorias, demasiados cuchillos disfrazados de abanicos. Sin embargo, fue, con la frente en alto, con un vestido gris perla que resaltaba la delicadeza de sus movimientos. Su moño recogido dejaba al descubierto una nuca que hablaba de dignidad, no de sumisión, y allí, frente a los mismos espejos dorados, entre los mismos candelabros que alguna vez reflejaron su invisibilidad, Edmund se le acercó. No llevaba corbata, no llevaba máscara. «Aquí te vi por primera vez», susurró, pero no supe mirar. Ella sonrió apenas. «Y sin embargo, miraste». Él tomó su mano, esta vez sin temores, sin titubeos. Los asistentes se volvieron hacia ellos con asombro. No hubo música, pero la atmósfera era de vals contenido. «Te amé en silencio», dijo Edmund, «y pensé que bastaría». Pero no, el amor, cuando es verdadero, debe tener nombre, voz, presencia. Selina cerró los ojos un instante, como quien permite que el alma respire después de una larga contención. «Y el tuyo», dijo ella con la voz firme, «es un nombre que ya no me asusta pronunciar». Fue entonces cuando Edmund, en medio de la sala, con la ciudad entera como testigo invisible, se inclinó suavemente ante ella, no como súplica, sino como promesa. «Selina Fairmont, ¿me permitirías compartir contigo no solo lo que tengo, sino lo que soy?» Los murmullos se detuvieron. Incluso Lady Agatha, presente a pesar de todo, se quedó sin palabras. Selina no respondió con una frase grandilocuente, solo asintió con serenidad, y entre todos los sonidos del mundo, el único que pareció oírse fue el leve crujir de las esperanzas que por fin se abrían paso. La prensa habló de boda, de alianza inesperada, de escándalo transformado en leyenda, pero entre ellos no se habló de fechas ni anillos, solo de la hora, del amor nombrado sin vergüenza, del tiempo redimido, y de aquel momento, tan simple, tan inmenso, en que una mujer considerada demasiado vieja para amar, enseñó a toda una ciudad que el amor no conoce relojes, solo verdades. Nueva York, invierno de 1902. La ciudad había cambiado. Los carruajes daban paso a automóviles ruidosos, las mujeres usaban sombreros más audaces, y la electricidad comenzaba a reemplazar las luces de gas en los grandes salones. Pero entre las columnas de piedra de Gramercy Park,
Una casa de fachada sobria mantenía la misma elegancia silenciosa de antaño. Allí vivían, aún tomados de la mano al caminar, Edmund Whittaker y Selina Fairmont de Whittaker. 9 inviernos habían pasado desde aquella noche en la mansión Bainbridge. 9 inviernos en los que la sociedad tuvo que aprender, a regañadientes, que una mujer no pierde su valor con la edad, ni un hombre su poder por amar con ternura. Fueron años intensos, vividos con la misma dignidad con la que habían comenzado su historia, en voz baja, sin escándalos, pero con cada decisión marcando un antes y un después. Selina no tuvo hijos. Su cuerpo ya no lo permitía, pero su alma aprendió a ser madre de otras formas. Genevieve Aldrich, la hermana de Edmund, se convirtió en una figura constante en sus vidas. Estudió medicina en Boston y regresaba cada invierno a la ciudad con cartas, historias y la risa de su hijo pequeño, a quien bautizó como Elias Whittaker Aldrich, en honor al apellido que su padre no pudo darle, pero que su tío defendió con honor. Edmund, ahora con el cabello completamente plateado, había dejado gran parte del imperio en manos de Nathaniel Crane, quien se había ganado no solo su confianza, sino el respeto de toda la élite financiera. Nathaniel, discreto y leal, jamás se casó. Algunos decían que su corazón había quedado atrapado entre cartas jamás enviadas y una mujer que ya no estaba en este mundo. Lady Agatha Bainbridge, en cambio, no tuvo la misma fortuna. Su fortuna mermó tras malas inversiones y sus aliados sociales se desvanecieron como humo ante los nuevos tiempos. Se retiró a Europa, donde su nombre apenas era mencionado en las columnas sociales. El precio de su orgullo fue el olvido. La sociedad neoyorquina había cambiado, sí, pero no por decreto. Cambió porque una mujer se atrevió a caminar entre rumores sin agachar la cabeza. Porque un hombre poderoso se permitió llorar en público y defender la dignidad antes que su patrimonio. Porque el amor, cuando se nombra sin vergüenza, tiene la fuerza de cambiar costumbres enteras. Esa tarde, mientras la nieve comenzaba a caer como un susurro, Selina salió al jardín invernal de la casa. Vestía un abrigo de terciopelo color amatista y guantes de encaje negro. Sus pasos eran pausados, elegantes, pero cargados de esa seguridad que solo da el haber amado sin concesiones. Edmund la esperaba junto al invernadero, donde cada año florecían gardenias fuera de estación. Las mismas flores que ella amaba, las mismas que él le ofrecía cada aniversario sin falta. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche?, le preguntó él, ofreciéndole una flor fresca, aún húmeda. Dije muchas cosas, sonrió ella, tomando la flor con delicadeza. Pero lo que más recuerdo es cómo me miraste, como si el mundo empezara de nuevo. Él acarició su mejilla, arrugada, sí, pero aún capaz de ruborizarse con una caricia. Y así fue, Selina. Contigo todo comenzó. Se abrazaron en silencio, mientras la nieve cubría los bancos del jardín y los cristales se empañaban con el vapor de la vida compartida. Dentro de la casa, sobre la repisa de la chimenea, había un retrato al óleo. No de su boda, ni de una gala, sino de una escena sencilla. Selina y Edmund sentados en el porche trasero, riendo bajo una manta, con el periódico del día entre las manos y una taza de té humeante entre ellos. Un momento que nunca salió en las columnas sociales, pero que decía más que cualquier titular, porque al final no fueron los bailes ni los escándalos lo que definió su historia. Fue la constancia, la ternura, el desafío de mirar el amor a los ojos cuando nadie más lo creía posible. Y así, entre inviernos y silencios, nació una leyenda. No la de la señora Fairmont, ni la del magnate Whittaker, sino la de Selina y Edmund, los que enseñaron a toda una ciudad que el amor verdadero no tiene edad, solo coraje. A veces,
El amor llega tarde, pero nunca fuera de tiempo. La historia de Selina y Edmund nos recuerda que el corazón no tiene arrugas, que los sueños no caducan y que una sola mirada, cuando es verdadera, puede desafiar a toda una sociedad. En un mundo que aplaude la juventud y descarta la experiencia, ellos nos enseñaron que la madurez también florece, que los sentimientos nobles resisten escándalos, inviernos y silencios. Quizás, como Selina, alguna vez te sentiste invisible, o como Edmund, llevaste una coraza para sobrevivir, pero si esta historia te tocó el alma, es porque sabes que siempre hay esperanza para quien se atreve a mirar con los ojos del alma. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra Gardenia, para que sepamos que estuviste con nosotros hasta el último suspiro de este romance inolvidable. Y si esta historia te conmovió, no te vayas sin ver las otras narraciones que hemos preparado para ti. Están en las tarjetas finales. Y quién sabe, tal vez encuentres allí otro amor imposible, otra segunda oportunidad, o el susurro de una pasión que aún espera ser descubierta. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.